Buenas tardes para todos. Quiero en esta hora saludar a la Iglesia del Evangelio completo, la Iglesia de Dios, los embajadores de Cristo. Reciban bendiciones del Señor. Vamos a compartir la palabra en este día. He titulado la meditación de este día presentando una iglesia gloriosa. Y quiero que abran sus Biblias en 2 de Corintios 11. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en este día por su gran amor y misericordia. Gracias porque nos ha permitido de expresarle alabanza y adoración a aquel que todo lo puede, aquel que es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos habita. Padre, gracias por esa oportunidad que nos permite de venir a este lugar a rendirte culto, Señor, a rendirte servicio, como tú pedías a Moisés que le dijera al faraón que le permitiera al pueblo salir a darle servicio, a darle culto al Dios Todopoderoso. Gracias porque hoy nosotros tenemos la oportunidad, Señor, porque son muchos los que se han despedido, los que han dejado de respirar. Pero nosotros, por la gracia de Dios, hoy tenemos vida y estamos aquí para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bueno, tenemos 2 de Corintios, el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, en la semana anterior había tenido la oportunidad de compartir y habíamos estado hablando del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tipifica la iglesia, ¿verdad? Que habíamos escudriñado o habíamos traído algunas metáforas que tipificaban el cuerpo de Cristo. Y eso significa la iglesia, significa la novia. Y podemos observar ahí en el foto donde hay un hombre presentando a la novia o entregándole la novia al que va a ser el futuro esposo. ¿Estamos? Entonces, hermanos, lo que quiero compartir hoy del tema, como les decía, presentando una iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa, mi hermano, que el Señor Jesucristo anhela o que Él mismo se ha preparado. Y dice que la iglesia gloriosa es que sea ungida y llena de toda la dotación del poder del Espíritu Santo. Y nosotros, mis hermanos, como ministros, como que el Señor nos ha delegado para preparar esa novia, así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que en el capítulo 11 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo estaba presentándose en un tiempo donde se habían levantado falsos apóstoles, falsos profetas, y él estaba defendiendo el ministerio, lo que era en el capítulo 11 y en el capítulo 10 y el capítulo 11, donde Pablo les dice que os celo con celo de Dios. Y él le correspondía como ministro, como amigo de Jesús, de prepararle esa iglesia de los Corintios que tantos problemas tenía. Él decía que él lo celaba con el celo de Dios para que ellos se purificaran o se prepararan, así como se prepara una novia, como se atavía una novia con todo su vestido, con todo su atuendo, con ese vestido limpio, con ese vestido puro. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. Incluso en Apocalipsis, donde habla, dice que a ella, a esa novia, se le ha concebido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Y ese lino fino
eso tipifica o simboliza o representa las acciones justas de los santos. Yo no sé si eso le suena a usted, mi hermano. Si cada uno de nosotros somos parte de esa novia, es un compromiso o un requisito o algo que nosotros tenemos que hacer es buscar, hermano, cómo prepararnos, cómo arreglar esas obras, esas acciones, todo lo que nosotros hacemos, que dice que es la obra justas de los santos, tipifica ese vestido blanco, limpio, resplandeciente. ¿Sí? Y como les decía, nosotros como ministros nos corresponde preparar a la iglesia, tener esa iglesia que esté esperando ese novio. ¿Cuántos esperan al novio, mi hermano? ¿Cuántos están ansiosos de la venida de Cristo? Porque los tiempos, mis hermanos, se ponen complicados, se ponen cada día más difíciles para nosotros vivir aquí en la tierra. Y como cristianos, hermanos, se nos van a venir cosas difíciles porque el Señor Jesucristo ya nos advirtió. Y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y cómo hacemos? Escudriñando su palabra para poder recibir el consejo y estar, hermanos, atentos. Estar pendientes. ¿Qué vamos a hacer? Poder discernir los tiempos y poder saber qué hacer en estos tiempos como iglesia. Hermano, quiero hablarles de unos puntos. Quiero que podamos mirar o escudriñar algunos líderes que nos pueden dar ejemplo de qué hacer y qué no debemos hacer nosotros para preparar esa novia, para tener lista esa novia para cuando la venida del Señor, cuando Él venga, nosotros cómo le vamos a presentar a la novia. Y es un compromiso, mi hermano, no solamente del ministro, no solamente del pastor, ¿verdad? No solamente del ministro, sino de los ministerios, ¿verdad? La responsabilidad no es solo del pastor, sino la responsabilidad de las ovejas. ¿Sí? Y tenemos que estar apercibidos en eso, mi hermano. Y quiero que podamos hablar de cuatro personajes de la Biblia que he escogido. Y el primer personaje es Moisés, el segundo es el rey Saúl, el tercer personaje es el rey David y el cuarto personaje, el hijo del rey David, que es el rey Salomón. Amén. Y quiero que vamos a Hebreos 3, el versículo 5. Voy a pedirle a alguien quien me lea el versículo 5, o está ahí en la pantalla, si alguien me ayuda, con voz de trompeta, pero vamos a leer el versículo 5 de Hebreos 3. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Gloria a Dios, mi hermano. Gracias, hermano. Lo que quiero resaltar es a Moisés. Moisés como un ministro. Moisés fue un pastor, ¿verdad que sí? Amén. Moisés también fue profeta. Moisés fue un hombre que intercedió ante el pueblo, ¿verdad? Moisés fue alguien que proclamó la palabra o el mensaje de salvación, ¿verdad? Y fue escogido para sacar el pueblo el pueblo que estaba en Egipto, en la opresión, en la esclavitud, para sacarlo a que pudiera tener libertad y tuviera ese anhelo de poderle, de agradecido, expresarle alabanza y adoración a nuestro Dios. Y aquí, como vemos, hermano, este versículo 5 de Hebreos 3 nos dice que Moisés dice que fue un hombre que trabajó en la casa de Dios, y dice como siervo para hablar lo que se tenía que hablar. O sea que Moisés puede ser un buen ejemplo para que nosotros podamos imitarlo. ¿Sí? De lo que él hizo. Él fue pastor, él fue profeta, él fue intercesor, él es un gran hombre que podemos nosotros imitar para presentar la iglesia, para presentar esa novia de Dios. Pero ahora, mis hermanos, vamos a mirar el pueblo. ¿Cómo le salieron las ovejas a Moisés? ¿Cómo le salió el ministerio a Moisés? Si él fue un hombre, un buen ministro, ¿cómo le salieron las ovejas a Moisés? Vamos a mirar en eso, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero he escogido este que dice Pablo. Incluso Pablo nos habla de que estas cosas quedaron ahí registradas para que nosotros las tuviéramos como ejemplo. Vamos a mirar Primera de Corintios 10, el versículo 5 también.
quiero pedirle que me lo lea, por favor. Ahí de la pantalla lo podemos leer. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Gloria a Dios. Pero los más de ellos no se agradó Dios porque quedaron postrados en el desierto. Ahora vamos a mirar este ministerio o las ovejas, ¿verdad? De Moisés. ¿Qué sucedió con este pueblo? Si Moisés era un gran hombre, quien hizo todo, mi hermano, quien hizo todo lo que Dios le pidió para poder guiar a este pueblo, para poder preparar a este pueblo que se presentara a Dios. Incluso ese era el deseo de Dios, de decirle: Moisés, vaya y le dice a Faraón que deje ir al pueblo a rendirle culto, a rendirle el servicio en el desierto. Y el Faraón se abstenía y decía que no, que eran haraganes, que no, o sea, les aumentaba el trabajo y les ponía obstáculos para que ellos no fueran a adorar a Dios. De la oportunidad hoy que nosotros tenemos también para poder exaltar y glorificar al nombre de nuestro Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Este pueblo, mi hermano, miró la gloria de Dios. Como este pueblo que miró un hombre como Moisés, que él estaba con Dios cara a cara, dice, que él hablaba con Dios cara a cara, que él obedecía, que él era un siervo de Dios, un profeta, porque aún les traía profecías. Pero el pueblo, este pueblo que miró la gloria de Dios, yo no entiendo, yo no le encuentro lógica cómo ellos se podían comportar de la forma que se comportaban. Si fue un pueblo que miró las maravillas de Dios, nosotros quizás dijéramos, si hubiéramos estado en ese contexto, si hubiéramos mirado esos milagros maravillosos, nosotros fuéramos diferentes. Pero mire que este pueblo tuvo las maravillas de poder mirar las plagas de Egipto y Dios cómo se glorificó. Y verdad, y cuando salieron de Egipto, que Dios les abrió el mar rojo y ellos pudieron cruzar en seco. Y después de ver lo que hizo con el ejército de Faraón y cómo ellos solamente le dieron la gloria a Dios con ese cántico de Moisés y de Miriam o de María, que le cantaban con el pandero por esas maravillas que el Señor había hecho. Pero después estaban en el desierto. ¿Y qué sucedió? ¿Qué dice la Biblia? Porque este pueblo que miraba tantas maravillas, que se guiaba por la nube, que se guiaba, también le daba gracias a Dios, porque mire Dios cómo es de bueno y maravilloso, mi hermano. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Porque Él en el sol, hermano, ¿qué les ponía? ¿Qué les ponía para hacerle sombra? Les ponía una nube, hermanos. Les ponía una nube donde ellos te podían tener sombra y se podían guiar. También en la noche, en la noche que hacía frío, ¿qué les ponía el Señor? Una columna de fuego para abrigarlos, hermanos, y para guiarlos. ¡Qué maravillas tan hermosas! Pero mire que este pueblo, hermano, no le daba la gloria y la honra a Dios. Como este pueblo desagradecido, cuando el Señor les prometió que los iba a llevar a la tierra prometida, mi hermano, ¿qué hicieron? Se rebelaban contra Dios. Dios quería enseñarles, dice que los pasó por el desierto para probarlos, para enseñarles, para moldearlos al carácter de Dios. Y ellos se rebelaron. Ellos tenían esa tendencia, no sé por qué el hombre tiene esa tendencia a ser idólatra, porque ellos decían: queremos un Dios, queremos mirar a Dios. Sabemos de verdad que la humanidad tiene la tendencia de mirar. Por eso yo hago el esfuerzo de poner ahí en la pantalla, porque usted que observa, como que si se mira, como que eso se queda más en la cabeza. Y así era el pueblo de Israel. Ellos decían: queremos ver ese Dios. Y cuando Moisés estaba intercediendo en el monte, convencieron al sacerdote Aarón para que les construyera el becerro de oro. Y lo que Dios les decía, y se molestaba al Señor, era que alabaran imágenes. Pero esa es la tendencia del ser humano, a tener algo, una imagen, algo algo que se pueda mirar y que se pueda tocar y que se le pueda postrar y rendirle adoración. Y a Dios le molestó, y a Moisés también, cómo se enfureció Moisés y tiró las piedras porque el pueblo estaba desordenado. Y Dios le había prometido que los iba a llevar a la tierra prometida. Mi hermano, el Señor nos ha prometido que Él viene por su iglesia, que Él viene por esa novia ataviada.
Pero que nosotros, hermanos, no nos envolvamos en todas las circunstancias de la vida, de todo esto que está pasando, hermano, que no nos distraiga. Que no nos quite esa promesa maravillosa de la mente, de que un día el Señor va a venir por su iglesia. Dice que Él no va a bajar hasta aquí a la tierra. Él solo va a venir hasta allá en la nube y desde allá nos va a llamar, nos llama. Y ahí dice que nos vamos a encontrar con Él. ¿Cuántos tienen esa convicción? Hermanos, nosotros tenemos que tener eso presente y no imitar a este pueblo que era guiado por Moisés, donde tenía este ministro que estaba cumpliendo con todos los requisitos para guiar al pueblo a la tierra prometida. Pero era un pueblo muy duro, era un pueblo muy incrédulo, era un pueblo idólatra, mi hermano. Como vuelvo y le recalco, este pueblo buscaba adorar a otro diferente que no fuera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto, mi hermano, el Señor le molestó y dice que, como parafraseando, dice que este pueblo, dice, lo voy a dejar en el desierto, como leíamos el versículo, dice que de los muchos no se agradó, porque ahí, como Pablo nos deja en este capítulo 10, donde dice, todos vieron la nube, todos pasaron el mar rojo, todos comieron esa comida espiritual, todos bebieron esa bebida espiritual que Dios les dio de la roca, y la roca era Jesucristo, pero no de los muchos no se agradó Dios. Y la mayoría, mi hermano, quedaron tendidos en el desierto, quedaron destruidos en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por incredulidad. Creemos nosotros, mi hermano, creemos y estamos convencidos que un día el Señor Jesucristo va a venir por nosotros, hermano. Tenemos que tener esa convicción, porque los tiempos, hermano, que el Señor nos ha hablado se están acercando, y nosotros tenemos que seguir cumpliendo ese papel. Gloria a Dios que nos ha dado la oportunidad de tener este lugar para reunirnos y prepararnos y motivarnos y exhortándonos los unos a los otros cuando vemos, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Tenemos que alentarnos, hermanos, venir aquí a la iglesia como cuerpo de Cristo, como les hablaba de la unidad, de motivarnos. Tenemos que hacer la función, el papel que cada uno nos corresponde, ¿verdad? Para complacer a nuestro Dios. Y que seamos, hermanos, que seamos dignos. No me gusta usar esta palabra dignos, porque el único digno es el Señor Jesucristo. Pero que podamos, hermanos, cumplir ese requisito de que estemos preparados y seamos de los que estamos contados para encontrarnos con Él en las nubes. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermano, entonces aquí como podemos mirar, estando hablando de cómo nosotros como ministros, cómo vamos a presentar a la novia, y los ministerios o la novia, el cuerpo de Cristo, cómo está ataviado, cómo está preparado para ese encuentro con el Señor. Aquí miramos que Moisés estaba esforzándose, trabajando duro para preparar a ese pueblo. Pero miramos que no era culpa del ministro, sino que fue culpa del ministerio. Fue culpa de las ovejas. ¿Por qué? Porque no creyeron a lo que Moisés les hablaba. No creyeron, hermano. Y se dieron a que querían adorar imágenes, a que querían adorar otras cosas que no era Dios. Y por eso no entraron a la tierra prometida. Por eso ellos no estaban convencidos de esa promesa que Dios les había dado, y quedaron tirados en el desierto. Que a nosotros no nos suceda eso, mi hermano. Yo quiero pasar al otro ejemplo, al otro personaje. ¿Recuerdan a quién les había hablado? Ahí está en la pantalla. ¿Quién es? El rey Saúl. El rey Saúl. El rey Saúl, mi hermano, también fue un ministro. También fue un líder, ¿verdad? También profetizó, también fue profeta. Saúl profetizó en medio de los profetas. ¿Sí? Fue un líder, fue un hombre que también enseñaba y instruía. Pero vamos a leer qué podemos aprender de Saúl, ya que miramos al primer caso de Moisés, que fue un gran hombre, pero el pueblo no le respondió. Ahora vamos a mirar a Saúl. Vamos a mirar a Saúl como ejemplo. Y para eso vamos a ir a Primera de Samuel. Está ahí, usted me va a ayudar. Está en la pantalla, Primera de Samuel, el capítulo 13.
el versículo 22. ¿Qué dice? Samuel 13. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían ya. Gloria a Dios. ¿Qué podemos mirar aquí nosotros, hermano? Dice que el pueblo no tenía ¿qué? Cuando salieron a la batalla, ellos ¿qué no tenían? Espada ni lanza. Lanza ni espada. ¿Quiénes eran los únicos que tenían Saúl. lanza y espada? ¿Que tenían armas? Saúl. Solo Saúl y su hijo Jonatán. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender nosotros de esto, mi hermano, de este ministro? Bueno, sabemos la historia de este hombre, ¿verdad? Un gran personaje, ¿verdad? Que así como Moisés reinó o guió al pueblo o ministró al pueblo por 40 años, Saúl también ministró por 40 años. Pero algo que podemos resaltar aquí es que de todo el pueblo tenía que ir a pelear, pero ¿cómo? Sin armas. Los únicos que tenían armas, como nos dice este versículo, era Saúl y su hijo Jonatán. Si nosotros traemos eso a este contexto, mi hermano, ¿qué tal que solamente yo como ministro tenga la palabra? ¿Qué tipifica la espada? La palabra de Dios. Que fuera, hermano, que en el contexto donde estamos viviendo hoy en día yo fuera el único que tuviera espada, y ustedes que se enfrentan también a la guerra, como la hermana estaba hablando, ¿verdad? De poder confrontar al enemigo sin armas. Tremenda situación. El único que tenía espada era Saúl. ¿Se imagina usted un pueblo, hermano, sin armas? Y ya sabemos que la espada tipifica la palabra de Dios. Aquella espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremenda la situación de este pueblo que no tenía espada, no tenían armas, hermano. ¿Cómo iban a enfrentar al enemigo? ¿Se recuerdan ustedes de David? Cuando fue a enfrentar a Goliat, ahí, hermano, él no tenía espada. ¿Cómo le tocó enfrentar a Goliat? El enemigo tenía espada, pero David no tenía espada. Le tocó implementar algo sencillo como era la honda y las piedras, pero iba con el poder de Dios. Mi hermano, pero estamos hablando de que este pueblo era un pueblo desarmado, que no tenía. ¿Sabe ellos qué tenían que hacer? Tenían que ir donde el enemigo, tenían que ir donde los filisteos para que les afilaran las herramientas que tenían o para que le conseguir armas. Pero era un pueblo desarmado. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que el líder no se preocupaba por armar al pueblo. El líder solo se preocupaba porque ellos solo tenían las armas, pero él tenía el rema de Dios, la doctrina de Dios, el discipulado que había que enseñarles, él no lo hacía. Entonces aquí miramos un contexto tremendo, porque cómo Saúl como ministro, cómo podía presentar ese pueblo si no tenía la palabra de Dios, si no tenía la espada, mi hermano. ¿Qué significa esto, mi hermano? La espada y la palabra de Dios significa conocimiento. Si no hay conocimiento, ¿qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo perece, mi pueblo es destruido porque le falta completa, hermano. ¿Y qué nos habla esto, hermano, de hoy en día? Nosotros, hermanos, recuerdan que en una oportunidad que tuve de ministrar, que en este año, mi hermano, si la iglesia quiere prevalecer
en todas las situaciones que se van a presentar, hermano, como le dijo el capitán del ejército cuando Josué iba adentrando y se le presentó él con una espada y le dijo: usted aquí en el desierto no necesitaban espada, en el desierto no necesitaban pelear, pero usted aquí si no viene con armas no va a tener victoria. Lo mismo, hermano, le digo como iglesia, a la iglesia. Si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios y no la tenemos, hermano, en el corazón y en la mente, nosotros no vamos a prevalecer en este año o en los años que vienen. ¿Sabe por qué? Porque vamos a quedar confundidos de todo lo que vamos a mirar, mi hermano, porque déjeme decirle, no me llame pesimista, no me llame fatalista, pero de los tiempos que vienen, los tiempos no van a mejorar. Los tiempos que vienen se van a complicar día por día. Y nosotros tenemos, hermano, que tener el conocimiento de la palabra de Dios para poder estar firmes, para poder estar en pie. Y si no, vamos a quedar como quedó este pueblo en el desierto, hermanos. Pero si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y la escudriñamos y sabemos como el ejército o el pueblo de Isaacar, que ellos entendían los tiempos y no solo entendían los tiempos, sino que ellos no solo discernían los tiempos que estaban viviendo, sino que sabían qué hacer en ese tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Conocer los tiempos y también saber qué hacer en los tiempos. Hermano, me viene a la mente cuando Gedeón tuvo que enfrentarse con los madianitas. Y me parece tan hermosa la palabra de Dios porque había mucho ejército. Y el Señor le dice: no, en mucho ejército tenemos que escoger unos cuantos para que vayan, para que después el ejército no diga que fue que ellos ganaron la victoria, porque eran muchos y no le dan la gloria a Dios, sino que la gloria se la llevan los soldados. Y él les dijo que fueran al río y depende como ellos tomaran el agua, ahí los iba a seleccionar Dios. Mire todo lo que el Señor usa. Y después Gedeón como que estaba así como que no tan convencido, y el Señor le dice: vaya al campamento del enemigo y va a mirar lo que yo le voy a mostrar. Y resulta que él se fue con un sirviente, con un siervo que él tenía que se llamaba Fura, y llegaron el Gedeón y Fura y iban acercándose cuando unos hombres dice que estaban hablando, así como cuando nosotros en las mañanas despertamos, no sé si usted tiene esa costumbre, y comienza a contar lo que soñó. Estaban los hombres del campamento y dice: ¿sabe qué soñé? Que venía un pan de cebada rodando por todo la pendiente, y dice, y vino y golpeó la tienda, que la hizo estremecer y cayó. Y el otro hombre que estaba escuchando le interpreta el sueño y le dice: ¿sabe qué significa eso? Eso significa la espada de Gedeón que viene a destruir a los madianitas. Y Gedeón estaba escuchando ese sueño, y lo que el muchacho que le estaba escuchando le respondió. Gedeón se regresa contento y les dice a los soldados: vámonos, porque Jehová de los ejércitos va a entregar, ya entregó a los enemigos, a los madianitas. Y se prepararon en 3 comisiones y se fueron a atacar, y Dios les dio la victoria. Pero lo que yo quiero mostrarle, mi hermano, es que del pan se pasó a la espada. Perdón, de la espada se pasó, del pan se transformó a la espada, porque ellos, ¿qué dijeron? Cuando soñaron, cuando él soñó y le interpretó, dijo: eso significa es que la espada de Gedeón viene contra los madianitas. Y quiero que llevarlo también a la mente cuando David estaba huyendo de Saúl, y como David no armaba al pueblo, él no le daba espada. Dice que David se presentó al templo, al sacerdote, dejó los que lo acompañaban a David escondidos, y David llegó ahí a donde estaba el sacerdote, y le dice David al sacerdote: ¿no tienes 5 panes que me dé? Y el sacerdote lo miraba y le dice: ¿pero por qué vienes solo? Le dice: no, fue que el rey Saúl me envió a un asunto, y vengo así de carrera, y por eso no tengo hambre, tenemos hambre. Y el sacerdote le dice: lo único que hay son los panes de la proposición, los panes sagrados. Y el sacerdote los acababa de cambiar y le dio esos panes a David. Y después que David le da los panes, le dice:
y no tiene lanza o espada. Y el sacerdote dice, la única que tengo es la espada que usted mismo le quitó a Goliat. Y le dice, esa es la precisa, esa es la que quiero, démela. Y ahí se armó David. Y aquí podemos mirar, hermano, que el pan se convirtió en espada, lo contrario a Gedeón. Gedeón tuvo el sueño del pan y se convirtió que era la espada. Y aquí David tomó los panes de la proposición y después le pide la espada al sacerdote. Y se arma. Hermano, tanto el pan como la espada tipifican la palabra de Dios. ¿Cómo podía Saúl entregar un pueblo sin conocimiento, sin espada, desarmado? ¿Cómo se podía presentar un pueblo desarmado? Sin conocimiento, sin doctrina, sin discipulado. ¿Qué podemos aprender de ahí, hermano? Lo fundamental es que cada uno de nosotros tenemos las espadas en la casa, lo que tenemos es que practicar, ¿verdad? Tenemos que escudriñarla, tenemos que indagarla, tenemos que conocerla, hermano, desempolvarla, de donde está ahí, como un libro, como muchos dicen, obsoleto, sin sentido, un libro lleno de polvo, que lo podamos, hermano, usar y tener pendiente, presente en nuestros corazones para poder enfrentar los tiempos que vienen. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Así que Saúl presentó un pueblo sin conocimiento, sin doctrina, un pueblo desarmado. Tenemos un ejemplo de este ministro, ¿verdad? Que no armó al pueblo, que no le dio, no atavió a esa novia. Lo contrario de Moisés. Así que, como miramos ahí, el tema es cómo vamos a presentar a la novia cuando venga el novio. Y ahí quiero pasar al otro personaje que he escogido, y es el rey David. Y quiero que leamos un versículo en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, donde habla del ejército de David. Y vamos a ver qué podemos aprender de David. ¿Qué podemos aprender de este hombre que también, él fue un ministro? Él fue pastor, él fue profeta, fue rey, un gran líder David. También este hombre reinó por 40 años, así como lo hizo Moisés y como lo hizo Saúl. David también reinó por 40 años. Vamos a leer el versículo 38, hermano, de Primera de Crónicas. Gloria a Dios. Bueno, aquí mi hermano, este hombre, como les decía, fue un pastor, un ministro, fue profeta, fue rey, fue un gran líder, ¿verdad? Y vamos a mirar la condición del pueblo. ¿Cómo le respondió el pueblo a este gran líder? A este ministro. Vamos a ver qué podemos aprender de David. ¿Sí? David dice que, aquí dice que el ejército, todos se prepararon, todos estaban, ¿cómo estaban ellos? Como dice ahí, que estaban unánimes, estaban juntos, dispuestos, ¿verdad? Para poner a David como rey. Este hermano, sabemos que David era un hombre, dice la palabra de Dios, que era con el corazón conforme al de Dios. Sabemos que David, pues, tuvo algunos errores, pero es un hombre que remarca en la historia, que tenemos muchos ejemplos en la Biblia y aún los apóstoles
y aún el Señor Jesucristo mencionan en el Nuevo Testamento de este hombre, de este gran hombre. Qué bonito que nosotros podamos aprenderle a David. David era un hombre que dice que, bueno, cuando él tuvo los problemas, que tuvo que huir del palacio, tuvo que salir de la situación donde estaba, y él escogió irse a una cueva que se llamaba la cueva de Adulán. Y dice que en Crónicas y en los Reyes, donde nos habla, dice que le llegaban hombres ahí a buscarlo a David. David tenía algo maravilloso que yo creo que todos quisiéramos tenerlo. Si nosotros tenemos liderazgo, que pudiéramos tener ese imán, como que lo sigue la gente, porque David en la situación que estaba y con todo lo que hizo, y estaba en esa cueva, pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios le enviaba a la gente ahí. Dice que ahí le llegaban los que estaban afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban amargados de espíritu. Dice que llegaron a esa cueva. Y la palabra de Dios dice que David ahí los capacitaba, los entrenaba, y dice que llegaron como 400 hombres, hermanos, afligidos, endeudados, y imagínense usted que llegaran a cualquiera de nosotros, personas así, como nosotros responderíamos. Quizás huiríamos, quizás evitaríamos de hablarle, pero David no, hermano. David, ¿qué hizo? David los recibía con amor, con aprecio, y empezaba a instruirlos. Empezaba a enseñarles. Dice que de estos 400 hombres que llegaron, dice 400 guerreros salieron. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermano, qué hermoso esto de David. Qué hermoso que nosotros podamos aplicar ese ejemplo de la cueva de Adulán con la iglesia hoy en día, mi hermano. Que llegue gente con problemas, con dificultades, como estos hombres que llegaron enfermos del cuerpo, hermano, enfermos del alma, enfermos del espíritu, pero salieron ungidos. Porque de ahí fueron donde salieron los valientes de David. Hombres guerreros diestros con la espada, hermanos. Hubo uno que tanto usó la espada que dice que se le quedó pegada la mano de tanto usarla. ¿No desea eso usted, mi hermano, que de tanto leer la Biblia se le quede no pegada en la mano, sino en la mente y el corazón? ¿No deseará eso usted, mi hermano? Que usted viniera a la cueva de Adulán y fuera enseñado, fuera instruido, le diera el ejemplo de David y saliera transformado, así como salieron esos valientes guerreros de David. Hermano, es un ejemplo maravilloso, porque en la Biblia nos muestra cómo David tenía esa unción, cómo David tenía ese imán para que llegara la gente, porque del versículo que leímos dice que llegaron no solo de la tribu de Judá, de donde era David, sino de todas las otras tribus. Dice que se unían, que llegaron ahí. Incluso aquí en este mismo capítulo nos habla de estos soldados que eran los hombres capacitados para discernir los tiempos y para saber qué hacer en ese tiempo. Porque lo tremendo era la transición que había de cambiar desde Saúl para poder proclamar a David como rey. Saúl estaba muy furioso, Saúl quería matarlo y lo perseguía, pero estos soldados, hermanos, ¿cómo les dio Dios el discernimiento de poder evitar una guerra, de poder evitar que hubiera muertos? Y Dios les dio la sabiduría, y ahí mismo en el capítulo que leímos de Primera de Crónicas 12, el versículo 32 dice que los hijos de Isaacar eran como 200 principales, o los jefes, o los soldados, que sabían discernir los tiempos y sabían qué hacer. Y ellos, hermano, fueron los que estuvieron unidos. Y ellos, ¿sabe qué hicieron también? Ayudaron a motivar a las otras tribus, a todo un ejército para poder proclamar a David. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí, mi hermano? Que ese es el ejemplo hermoso que tenemos para nosotros poder imitar a David y al pueblo o al ejército, hermano. Para que ellos estaban
preparados, así como el Señor quiere venir a buscar una iglesia, como dice Pablo, hablando de que el Señor mismo dio la vida por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, de lo que estábamos hablando la semana anterior. Y dice el Señor Jesucristo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin cosa semejante, sino una iglesia pura, sin mancha, inmaculada, como una virgen, dice Pablo, presentarla como una virgen pura al Señor Jesucristo. Tremendo ejemplo que tenemos de David, hermano, de poderle aprender a este hombre, diestro en la espada, y también le dio espada a todo su pueblo, a todo el ejército, y también lo enseñó cómo manejar la espada. Y salieron victoriosos, mi hermano. Salieron victoriosos. Entonces aquí podemos mirar, hermano, que David trabajó en la unidad. Podemos ver que él trabajó en la unidad, y como hablábamos en la semana anterior, donde hablábamos de la unidad, dice que como la hermana Ada también estaba cantando y los hermanos del Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Y en eso trabajó David, ¿sí? En la unidad. Y ahí en el versículo que leímos miramos que era un ejército unido y todos se juntaron para poder proclamar a David como rey. O sea, David trabajó en la unidad, mis hermanos. Y lo mismo Pablo, como estaba trabajando con esta iglesia, como leíamos ahí, o ahí está todavía el versículo donde dice: para presentaros como una novia pura a Jesucristo. Pero déjeme decirle que aún en la iglesia de Corinto, aunque Pablo trabajaba de una forma y de otra, les enseñaba, pero ellos ¿qué decían? Recuerdan en un versículo donde decían y que había como que no, que yo me voy con Pablo, otros decían no, yo me voy con Silas, otros con Cefas, otros con el Señor Jesucristo. El uno quería buscar el grupismo de uno o del otro, pero lo que aquí nos enseña Pablo es de trabajar en la unidad, ¿sí? Y eso fue lo que le funcionó a David. Así que David entregó un pueblo, mi hermano, unido, un pueblo ungido, un pueblo transformado y un pueblo bendecido. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que nosotros podamos imitar eso, hermano, como en la cueva de Adulán, que él iba, lo instruía, salieron transformados ellos y preparados para la batalla. Y David, mi hermano, hizo algo que nosotros también tenemos que hacer. Cuando él ya iba a morir, eso nos indica que a nosotros, hermanos, se nos encomienda también que tenemos que pasar la estafeta, tenemos que prepararnos, ir corriendo la carrera, hermanos, bien corrida, con paciencia, y tenemos que hacer también como el ejemplo de David. Cuando él ya se le acabaron sus fuerzas, fue preparando a su hijo para que él continuara con el ministerio. Y dice que cuando su hijo subió, dice, al reino, ¿cómo le entregó el reino? Dice que había paz en Jerusalén y sus alrededores. Así que la unidad, mi hermano, y la unción y la transformación y la bendición, eso traían paz. Y qué bueno vivir en esa paz. Nosotros no podemos vivir, hermano, en paz, porque lo que se viene y lo que el Señor habla de guerras y rumores de guerras. Así que la única paz que nosotros tenemos es en el corazón. Es esa paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que nos hace estar tranquilos. Es esa paz que nos hace, hermano, estar confiados en el Señor. Y que las cosas que están a nuestro alrededor no nos van a turbar, ¿verdad que no?
no nos van a hacer estremecer, sino que esa paz, hermano, tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra convicción de quiénes somos en Cristo Jesús, de dónde venimos y para dónde vamos, mi hermano. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y pasamos al otro personaje, que es el rey Salomón. Vamos a mirar a ver qué podemos aprender del rey Salomón, mi hermano. Este hombre dice en la Biblia que el sabio Salomón también gobernó por 40 años y tuvo el ejemplo de su padre, y le entregaron una nación en paz, prosperada, bendecida, un pueblo ungido, un pueblo bendecido, un ejército transformado. Qué hermoso eso. Vamos a leer en Primera de Reyes, el capítulo 11, algo que nos dice este versículo, algo de Salomón. El versículo 4 de Primera de Reyes 11, el versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Bueno, vamos a mirar qué podemos aprender de Salomón. Estamos mirando las cosas positivas y las negativas. Y como le dijo Dios a Jeremías, que retuviera lo bueno y lo malo lo dejara pasar. Este hombre, hermano, un hombre sabio, un hombre que a temprana edad Dios se le presenta y le habla y le dice: pídame lo que quieres. Y el hombre le pide sabiduría, que le diera sabiduría de cómo poder gobernar esa nación tan grande, de cómo le diera entendimiento en el corazón para gobernar a esa nación tan grande. Y Dios se quedó admirado de Salomón, porque dice que no le pidió ni protección ni dinero. Dios se agradó de Salomón y dice que le dio sabiduría como no se la dio a cualquier otro hombre. ¿Sí? Y Salomón comenzó a reinar teniendo el ejemplo de su padre, teniendo el respaldo de Dios. Dice que Salomón reinó ¿por cuántos años? Por 40 años. Y él dice que comenzó a edificar el templo, porque aún Dios no le permitió a David que construyera el templo, sino que lo encomendó a su hijo. Y él comenzó a ministrar, y como era un hombre muy sabio, incluso empezó a mirar a ver cómo podía él buscar todos estos recursos para todo lo que tenía que construir. Y incluso se envolvió algo como hacen los gobiernos de hoy en día, que cuando están escasos de recursos piden préstamo a otros países. Y Salomón pidió a otro país que le ayudara con recursos y le traía madera. Incluso engañó a este gobernante, porque le dio a cambio de eso dos ciudades que el hombre dijo: pero estas ciudades están buenas ¿para qué? Para nada. Pero como Salomón era un hombre muy sabio y necesitaba muchos recursos, dice que duró 20 años, de los 40 años duró 20 años edificando. Diga conmigo: edificando, hermano. Y dice la palabra de Dios, o el apóstol Pablo dice que Dios, el Señor Jesús, a unos constituyó apóstoles, a otros los constituyó profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de preparar o de capacitar a los santos para el ministerio de Dios, de la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11, 12. ¿Sí?
para edificar, hermano. Entonces Salomón estaba edificando. ¿Y sabe el qué hizo primero? Construyó su casa, su palacio. ¿Sabe cuántos años duró? 13 años edificando su casa. A lo que estaba su casa hermosa, dice que se puso y duró 7 años edificando el templo del Señor del Dios Todopoderoso. Hermoso quedó la edificación. Mientras el hombre estaba edificando, Dios lo estaba respaldando y todo estaba bien, hermano. Pero esos 20 años que duró él edificando, tenía el respaldo de Dios y cosas maravillosas. Dice que venía gente de otras partes, no decían escuchar la sabiduría de Salomón. La palabra no dice que venían a escuchar la sabiduría, decía que venían a mirar la sabiduría de Salomón. O sea, como esa sabiduría se miraba de todo lo que construía, de cómo tenía organizado su ejército y todos los sirvientes y todo lo que él tenía, cómo lo hacía de una forma impresionante. Pero ahí mismo, mi hermano, que este rey dejó o paró de edificar, cambió el asunto. Así que es un ejemplo para nosotros, hermano, que no dejemos nosotros de edificar. Que cuando usted venga, mi hermano, siempre venga con una mentalidad ¿de qué? De edificar. Que cuando usted hable con el hermano, sea con un pensamiento de edificar. Que lo que usted vaya a decir o lo que vaya a hacer venga con esa mentalidad de edificar. Porque para eso Dios nos capacitó, para edificar. Que cuando cantemos, hermano, sea para edificar. Que cuando profeticemos sea para edificar. Que cuando ministremos la palabra sea para edificar. ¿Cuántos están conmigo? Cuando el rey Salomón dejó de edificar, hermano, a los 20 años, ¿qué dice ahí el versículo? Dice que se envolvió con estas mujeres que lo hicieron desviar del propósito. Y ya él no hizo como Dios le había enviado, como el ejemplo que le había dado su padre, sino que se dio a la idolatría. Y lo tremendo de lo que le pasó a Salomón para poder tener recursos, es que lo que él hizo fue incrementarle el trabajo al pueblo. Lo que él hizo fue incrementar los impuestos al pueblo. Y el ejemplo que él le daba entonces era de ir a seguir a los ídolos, a los dioses de aquellas mujeres que él consiguió. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que él no lo hizo cuando estaba joven, sino cuando estaba ya un adulto mayor. Qué tremendo, no entiendo con qué energías. Pero esa locura no lo hizo cuando joven, sino ahí, como leíamos, dice que cuando ya estaba viejo. Entonces, hermano, como podemos ver, este hombre, mientras estaba edificando, mientras estaba obedeciendo, todas las cosas iban bien. Así que es un ejemplo para nosotros de ser obedientes y de poder saber el propósito que siempre debemos de estar, hermano, como el Señor dice, que constituyó los diferentes ministerios para perfeccionar a los santos, al ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ese es el propósito de nosotros, hermanos, como los ministros y como los ministerios, todos con la mentalidad de estar edificando, porque como miramos aquí, Salomón dejó de edificar y ahí empezó a menguar todo. Entonces, ¿cuál fue ese pueblo o cuál fue esa novia que Salomón presentó? Decir una novia cargada o un pueblo cargado o una iglesia cargada de trabajo, porque le incrementó el trabajo, le incrementó los impuestos, los guió a la idolatría y a la división, porque terminó un pueblo dividido, totalmente diferente como su padre se lo había entregado.
Hermanos, nosotros tenemos que mirar estos ejemplos, como miramos el de Moisés. Fue un gran ministro, pero el pueblo no le respondió. En el caso de Saúl, un pésimo ministro porque no le dio armas o espadas al pueblo, y el pueblo no tenía la culpa de lo que el ministro estaba haciendo. Y el hermoso ejemplo que tenemos de David, cómo entregó un pueblo unido, ungido, transformado y bendecido. Y aquí podemos mirar en Salomón, que entregó un pueblo cargado, mucho trabajo, muchos impuestos, lleno de idolatría y dividido. Nosotros tenemos que aprender de eso, mi hermano. Que nosotros hagamos la obra de Dios, como dice Pablo, corriendo la carrera con paciencia, sin estar haciendo competencia, sino bien hecho para las cosas del Señor. Y que no terminemos como Marta, como le decía Dios, el Señor Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada, cansada y trabajada, como era el pueblo que entregó Salomón. Que nosotros podamos imitar este ejemplo de David tan hermoso. ¿Quiénes recuerdan cuál fue ese pueblo? ¿Cómo estaba ese pueblo de David? Un pueblo unido, un pueblo ungido, un pueblo transformado y un pueblo bendecido. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así que vamos a orar, mis hermanos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque en tu palabra podemos encontrar muchos ejemplos, Señor, donde los podemos tener como un ejemplo bueno a seguir, o como los tenemos como un ejemplo, como un espejo de poder mirarlos para no imitar o para no hacer esto que nos conviene, Señor. Como iglesia, Señor, ayúdanos a que todos juntos, Señor, podamos trabajar, Padre Santo, como ministros y como ministerios, Señor, como pastor y como ovejas, podamos trabajar en un solo sentir, en un solo espíritu, con un solo propósito, con una sola visión de poder hacer este trabajo que nos ha encomendado, amado Dios. Yo te pido que nos ayude, Señor, a poder estar con ese celo como lo hacía Pablo, Señor, para que podamos estar representados como una virgen pura, Señor, esperando ese día como una novia ataviada, esperando esa venida del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que pueda poner en este pueblo, Señor, que estamos aquí, Padre Celestial, la unidad, la unción y la transformación que nos enseña David, Padre Celestial, y podamos ser bendecidos, Señor, y estar preparados para esa venida gloriosa, Señor, cuando tú vengas en las nubes por tu novia, Padre Celestial, que estemos ahí presentes, Señor. Gracias, amado Dios, por este ejemplo de este líder, Moisés, el ejemplo de Saúl, el ejemplo de David y de Salomón, Señor. Que podamos estar presentes y estar pendientes, Señor. Yo te doy las gracias, te doy el honor y la gloria por este día, Padre Celestial. Encomendamos nuestras vidas, Señor. Yo encomiendo a tu pueblo, Padre Celestial, las necesidades y peticiones que tú las conoces, que están en nuestro corazón, Padre Celestial. Yo te ruego que las supla, bendito Dios, conforme a tu voluntad. Padre amado, encomendamos esta semana que comenzamos hoy, bendito Dios, para que tú nos ayudes, Señor, a seguir caminando, Señor, a seguir, bendito Dios, preparándonos, bendito Dios, a seguir capacitándonos, bendito Dios, a seguir buscando cómo nos enamoramos más y más de ti, de tu palabra, amado Dios. Yo te suplico, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor. Oramos, Padre Celestial, porque tú, bendito Dios, añada los que han de ser añadidos, Señor.
Que tú nos pongas en el corazón a aquellas personas que necesitan escuchar del mensaje, Señor. Padre amado, de los que tú sabes que un día van a creer, Señor. Muéstranos quiénes son, bendito Dios, para hablarles de las maravillas tuyas, Señor, del Evangelio. Padre amado, yo te suplico, bendito Dios, que nos ayude, Padre amado, a seguir cumpliendo esa tarea que tú nos has encomendado, Señor, que podamos, Padre Celestial, continuar con ese llamado, Señor, con ese legado que tú nos has dado, bendito Dios, esa obra que comenzó, nos ayude a seguirla perfeccionando, Señor, y llevando a cabo, Señor. Tu palabra dice que nosotros debemos de dar mucho fruto, y fruto en abundancia, y ese fruto es de que podamos concluir con esa obra que tú comenzaste, Señor. Ayúdanos a poder llevar esa gran comisión, Señor, y llevar, Padre Santo, el Evangelio y las buenas nuevas a aquel que necesite, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, fortalece la vida de cada uno. Oramos por protección, bendito Dios, a la familia de los que estamos aquí representados, Señor. Que tú nos sigas protegiendo y guardando, Señor. Que tú nos sigas, bendito Dios, alentando, dando fuerza, bendito Dios. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor, para que tu mano poderosa, bendito Dios, de sanidad los levante y los fortalezca, amado Dios. Oramos, Padre Celestial, por Padre Santo, por la situación del país, Señor. Oramos por los que están gobernando, amado Dios, por lo federal, bendito Dios, y de las provincias, por el gobierno local, Señor. Se lo ponemos en tus manos, Señor. Oramos por esa vacuna, bendito Dios, que está, bendito Dios, que se está ya implementando, Señor, en el cuerpo de las personas, Señor. Oramos, bendito Dios, que el propósito que el hombre tenga, Señor, que no se lleve a cabo, Señor, sino que todo sea para beneficio, Señor. Que todo sea para bien, Señor. Transforme lo malo en lo bueno, Señor, como tú lo sabes hacer, bendito Dios. Ponemos, Padre Celestial, a tu pueblo, Señor, los pastores, los creyentes, Señor, los misioneros en tus manos, Señor. Que tú los sigas fortaleciendo, Señor, Padre Celestial, porque nosotros aquí estamos, Señor. No, bendito Dios, no esperamos en el hombre, no esperamos en la política, no esperamos en el gobierno, Señor. Esperamos en tus planes, Señor, que tú tienes para tu pueblo, Señor, y en eso confiamos, Señor, Padre Celestial, en tu palabra bendita, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, pedimos, Padre Celestial, que tú nos fortalezcas. Pedimos que la gracia y la paz de Cristo reine abundantemente en nuestros corazones, Señor. Y nos despedimos de este lugar, Señor, pero que la presencia tuya siga morando abundantemente en nuestras vidas y en nuestra familia. En el nombre precioso de Cristo. Gloria a Dios. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios.